¿Quién es la víctima que...? Ya está. Después, si se rompió, me pasa la factura, que no la voy a pagar. Muy bien, es un privilegio estar con vosotros en esta ocasión y ya que se ha mencionado la iglesia en Vigo, quiero aprovechar la ocasión para dar saludos de la Iglesia Unida en la ciudad de Vigo, la primera iglesia evangélica de la ciudad, que estamos pasando este año el 145 aniversario. De manera que Dios ha puesto ahí esa obra, la ha consolidado y es suya la gloria en todo el sentido de la palabra. Ahora estamos en un tiempo próximo a una semana un tanto especial. Se le llama la Semana Santa. Y en esa semana el mundo llamado cristiano recuerda de una forma especial acontecimientos que tuvieron lugar en Jerusalén en relación con la muerte de Jesucristo. Todos esos acontecimientos a veces nublan la mente del que se aproxima a ellos. Estamos considerando la entrada triunfal y lo que nos llama la atención de la entrada triunfal son las multitudes que proclaman a Cristo y que dicen Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasamos por alto asuntos tan importantes que como cuando Cristo se acerca a la ciudad, al verla lloró sobre ella. Las lágrimas de Jesús no están presentes en el jolgorio de la gente. De ahí a la cruz. ¿Y en el medio qué? La Biblia presenta un acto previo a la cruz de una trascendencia colosal. Se llama Getsemaní. Y yo quiero hablaros de eso esta tarde con la ayuda del Señor. Podría seleccionar desde la descripción más breve de la Biblia acerca de Getsemaní, que está en Hebreos 5:7, hasta el capítulo que voy a leeros, o la parte del capítulo del Evangelio según Mateo que voy a leeros y que describe ese acontecimiento de una forma muy especial. Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 30. Dice así: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, mientras o entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras.
Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Impresionante pasaje. La fuerza de la fidelidad humana no vale para Dios. ¿Notáis a Pedro? No te voy a dejar. No, aunque sea necesario morir, yo no lo voy a hacer, no te voy a abandonar. Y Cristo dice: Pedro, hablas siempre demasiado. Y antes de que el gallo cante, ¿me vas a negar? No una, 3 veces. Y en medio de esa enorme tensión llegan a Getsemaní. Cuando nos acercamos a Getsemaní y leemos el pasaje, podemos estudiarlo y dividirlo de muchas maneras. Pero yo quiero utilizar una división triple esta noche. Primeramente, el rostro de Jesús. Dice que el Señor llegó e inclinó su rostro hacia el suelo. En segundo lugar, la lección que tenemos en Getsemaní para ti y para mí esta noche. Y finalmente, la demanda personal que la palabra de Dios y el hecho de Getsemaní establece para cada uno de nosotros. No podemos salir hoy de aquí de la misma forma que entramos si nos acercamos a Getsemaní. Primeramente, pues, el rostro de Jesús. Hay varios momentos en el Evangelio, en los Evangelios, que hablan del rostro de Cristo. A veces pasa desapercibido esto también. Pero aquí hay un rostro inclinado a tierra. Mira el versículo 39. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. El Hijo de Dios entra en el huerto de Getsemaní y hay algo muy notorio en el pasaje. En la cruz hay sufrimiento. En Getsemaní hay agonía. Y cuando me acerco a esto y pregunto al Señor: ¿qué es lo que sientes ahora, Señor? El mismo Señor responde: mi alma está muy triste hasta la muerte. Traducido de otra forma, mi alma está llena de una angustia mortal. No iba esa angustia a llevarlo a la muerte. Él había venido para realizar una obra que estaba determinada, establecida desde la eternidad. Nadie iba a alterar el programa y el propósito de Dios. Pero lo que está diciendo Jesús es: nadie puede pasar por una angustia más grande que la que yo estoy pasando en estos momentos. El Señor necesita compañía. Yo quiero que penséis bien. Yo sé que estoy delante de una congregación que conoce la doctrina. Sé que la cristología es uno de los elementos de la teología más complicado. Y que esa cristología ha traído la mayor cantidad de herejías a lo largo de la historia de la Iglesia. Porque si entender a Dios es complicado, entender a Cristo es más complicado. Porque entender a Dios, bueno, Dios es infinito, me hago una abstracción mental y digo, pues es infinito, y más o menos mi mente se adecúa para pensar en algo infinito. Dios es omnipotente, bueno, pues tiene todo el poder, en fin, mi mente hace una abstracción y acepta eso. Dios es un ser, no una persona. Dios es un ser que existe en 3 personas. ¡Qué interesante! Pero cuando voy a Cristo, no solamente es ilógico, es contradictorio. 2 naturalezas en la persona divina del Verbo encarnado. La naturaleza divina que le hace infinito, omnipotente, omnipresente, omnisciente. La naturaleza humana asumida por concepción en el seno de María le hace limitado como tú y como yo. La limitación del Verbo encarnado es voluntaria. Nadie limita a Dios, pero Él lo asume voluntariamente para ser semejante a los hombres. Por tanto, no podemos olvidar nunca estas dos grandes manifestaciones en la persona divina del Hijo de Dios. Tengo infinidad o infinitud, como tú lo prefieras, en su naturaleza divina, y de pronto me traslado a su naturaleza humana y es limitada. ¿Puede llorar Dios? No como Dios. Dios es felicidad absoluta, pero en su limitación humana Jesús lloró. ¿Tiene Dios hambre? No.
Él alimenta a todas sus criaturas, pero en su naturaleza humana Jesús tuvo hambre. ¿Tiene Dios sueño? No como Dios, pero en su naturaleza humana Jesús se duerme, reclinado en un almohadón donde se sentaba el que mandaba un barco en el mar de Galilea. ¿Puedes entenderlo? Dios viene al encuentro del hombre en una dimensión de gracia impensable para el hombre, pero asimilable para él. De otra manera, el Dios de la gloria viene al encuentro del hombre para hablar con el hombre, palabra de Dios en garganta de hombre. Dios viene como hombre al encuentro del hombre para darle al hombre un abrazo de Dios con brazo de hombre. Dios viene al encuentro del hombre para experimentar mis miserias y mis tentaciones, para caminar mi camino, para sentir mis miserias, para llorar mis lágrimas y para morir mi muerte. ¿Puedes entenderlo? Yo no. Este es Jesús. Y me acerco a este que entra de esta manera en una dinámica impensable para el hombre, pero solo comprensible para Dios. La angustia que experimenta no es pequeña, es grande. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Nota esto, por favor. ¿Te das cuenta que Jesús tiene un alma humana? Lo dice con toda claridad. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Aquí tenemos la gran dimensión y lo que tengo que preguntarme es ¿cómo ora Jesús en Getsemaní? Y Mateo hace esta referencia, inclinado a tierra. Cristo entra en el huerto, Cristo deja al grupo de discípulos a la entrada del huerto, toma a los tres que son testigos permanentes de acontecimientos impresionantes en su vida, para que como tres puedan dar testimonio fehaciente de lo que ocurre, y los lleva un poco más adelante y les pide algo muy sencillo: velad conmigo, velad y orad. Y le dice, porque además hay una advertencia, para que no entréis en tentación. Y Cristo los deja allí y se va un poco más adelante. El Evangelio dice que como un tiro de piedra, es decir, una distancia no demasiado larga, y allí Cristo Jesús, mi Señor y Salvador, se pone de rodillas para orar a su Padre. Yo voy a la epístola a los Hebreos, capítulo 5, versículo 7, y leo estas palabras sobre la oración del Señor. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, escucha esto, con gran clamor y lágrimas. ¿Notas la oración de Getsemaní? No fue una oración sencilla y simple como la que yo levanto a veces emocionado en una reunión y puedo levantar un poco más o menos la voz, y Dios no es sordo para que le gritemos, esto por supuesto, pero puedo levantar por emoción un poco más o menos la voz o levantar las manos, no sé la forma. Lo que me dice aquí el texto inspirado por Dios, palabra de Dios en el poder del Espíritu, me dice lo siguiente: Cristo lloró angustiado en Getsemaní con clamor y lágrimas. En medio de la noche, una oración de clamor. Un corazón que se levanta desde el plano de su humanidad y dice al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Por qué la oración? ¿Cuál es la razón de Getsemaní? Tenemos que hacer una pregunta. ¿Quién agoniza? Y la respuesta a esta pregunta tiene necesariamente que ser en Cristo doble. De manera que quien entra en Getsemaní, recuérdalo bien, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, Juan habla de Cristo, ¿verdad? Introduce la vida de Cristo. Juan tiene interés en que el mundo conozca que Cristo es el Hijo de Dios. Y comienza el Evangelio diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ahí tienes la primera imagen de Cristo. No es un hombre cualquiera, es Dios manifestado en carne. Y llego al versículo 14 de ese Evangelio y leo estas palabras: y aquel Verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y continúo leyendo y llego al versículo 18 de ese capítulo, y Juan me dice, mira ese Dios que nadie ha visto ni puede ver jamás, el Dios invisible, el Dios infinito, se revela en Jesucristo, que lo hace visible. Luego, cuando Cristo viene al mundo, a veces hay unas discusiones teológicas según la escuela de teología. La escuela de teología condiciona mucho la interpretación de la Biblia, pero según el teólogo da respuestas diferentes. Pero lo que está diciendo la Biblia es que Cristo no vino en su primera venida para reinar. A veces buscamos una justificación a la Iglesia diciendo que Cristo vino al mundo para ofrecer el reino a Israel, y como Israel lo rechazó, pues Dios dice, ¿qué hago yo ahora? Que no tengo solución al problema, y entonces mete a la Iglesia, la pone ahí bien colocada, y sí, no. Cristo vino para morir. En su primera venida vino para morir, vendrá a reinar, no tengo duda ninguna. Y durante 1000 años el Señor establecerá su reino aquí en la tierra. ¡Qué bendición tan grande donde los problemas de hoy han desaparecido! Pero viene para morir. Luego, quien entra en Getsemaní es Dios manifestado carne. El Verbo encarnado. Nunca la humanidad de Cristo puede separarse de la persona divina en que subsiste. Si se separase en algún momento, dejaría de ser el Dios omnipotente en su humanidad. Y la obra de la cruz del Calvario, si no es hecha por una persona divina, no tiene valor infinito para salvar a cualquier hombre. De manera que el Verbo eterno, y esto me impacta de una forma tremenda, y tengo que guardar silencio porque mi mente no puede entender semejante prodigio. El Verbo de Dios, creador del cielo y de la tierra, entra en Getsemaní, para que por medio de su humanidad diga al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Sabes cómo llama Pablo a Cristo? Dios bendito. Romanos capítulo 9, versículo 5. Pero el que entra en Getsemaní es el hombre perfecto. Jesucristo es un hombre, como tú y como yo. No igual, semejante. A veces decimos es igual que yo. No es igual que tú, ni que yo. El Hijo de Dios es un hombre, tiene todos los elementos de la humanidad, es el hombre perfecto, y Hebreos hace relación a Getsemaní de esta manera, en los días de su carne. Es decir, cuando como hombre caminaba por los caminos polvorientos de Palestina, cuando se sentaba para descansar al borde del pozo donde la samaritana iba a sacar agua, cuando dialoga y cuando participa de fiestas sociales en su tiempo, porque Cristo era invitado a las bodas, era invitado a comer en casa de los publicanos y pecadores. Ese hombre Jesús entra en los días de su carne al huerto de Getsemaní. Por tanto, la respuesta es, ¿quién entra a agonizar? Una persona divino-humana. Quien llora y clama es Emmanuel, Dios con nosotros. Esto me impresiona. ¿Cómo puede el Verbo eterno de Dios hecho hombre sentir la angustia de los hombres? ¿Cómo puede llorar las lágrimas de los hombres? ¿Cómo puede elevar el corazón a Dios en agonía y decirle, si hay otra solución, utilízala, pero estoy dispuesto a enfrentarme con mi responsabilidad, la persona? Pero hay algo más. No podemos entrar en Getsemaní olvidándonos de algo esencial. Quien entra a orar es santo. Santo, santo. Este Verbo eterno de Dios, en sus dos naturalezas, es el Santísimo Dios, manifestado en carne. ¿Lo entiendes? Es aquel de quien Isaías vio un día el trono de gloria y los serafines proclamando, santo, santo, santo. El que está sentado en el trono de santidad se hace hombre y su humanidad es santísima. Claro, surge la pregunta teológica. Y hay aquí jóvenes que tienen mucho interés en teología, ¿verdad?
surge la pregunta inmediatamente: ¿quién santifica y por qué Jesús, hombre, es santo? Bueno, las respuestas son múltiples, no todas bíblicas. Es santo porque fue concebido por el Espíritu Santo sin acción de varón. Luego, ¿la concepción de un hijo es pecaminosa? No, no es por eso. Bueno, es santo porque no hubo relación matrimonial. ¿Es mala la relación matrimonial? Bueno, es santo porque fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Y por eso es santo? La santidad de Jesús, hombre, se la comunica a la persona divina en quien subsiste, la que santifica esa humanidad. Por tanto, Cristo como hombre ni pecó, ni podía pecar. Es santísimo. Y entra con esa gloriosa santidad al huerto de Getsemaní. Y voy a la Biblia, y la Biblia da testimonio profético de Jesucristo. No hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. No solo no pecó, Jesucristo no podía pecar. Porque el sujeto de atribución de las acciones de la humanidad de Cristo es la persona divina en quien subsiste. Luego, si digo que Jesús como hombre pudo pecar, tengo que decir que Dios pudo pecar. No es posible. Jesucristo es santísimo. Y la angustia de Cristo tiene que ver especialmente con el pecado del hombre. Llega el momento, Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese. Significa que la extinción de la responsabilidad penal del pecado del hombre es transferida a Jesús. Para que entendamos todos bien, la cuenta de mi pecado sea saldada totalmente y no haya condenación si yo acepto la obra redentora de Jesucristo. Y me pregunto ahora mismo, ¿y esto frente a la deidad qué? ¿Qué ocurre en el seno trinitario en la agonía de Jesús? Y leo la profecía: con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. El misterio de gracia es tan grande que lo mejor que puedo hacer es guardar silencio. No puedo entrar en una dimensión semejante, y el Señor Jesús va a gustar la muerte por todos. Cristo en la cruz va a cumplir una doble función, una sustitución potencial, para que todo hombre, no importa quién sea ni en el tiempo en que esté, que venga a Cristo por fe, sea salvo. Potencialmente Cristo murió ¿por cuántos? ¿Por algunos o por todos? Bueno, por todos. Pero la muerte de Cristo se hace virtual solo para los que creen. A esto les es aplicado la obra redentora en toda la dimensión. Ahora, el Señor va a gustar la muerte. ¿Qué muerte? ¿La muerte física? Sin duda. Pero algo más. Cristo va a gustar la muerte espiritual nuestra. Cuando yo voy a la Biblia, la oración de Jesús ya me introduce. Permíteme hacer una traducción, una paráfrasis. No me gustan las paráfrasis. No me gustan las traducciones que dicen o que cuentan lo que no está en el texto. Dame la licencia esta noche de hacer una paráfrasis de ese versículo, como si dijese el Señor Padre: si hay otra manera de redimir a los hombres, quiero redimirlos de ese modo, pero si no lo hay, entonces aquí estoy, para redimirlos como sea. Y aquí está la gran obra de redención planificada por Dios antes de los tiempos de los siglos. Decía esta mañana en la reflexión que cuando Dios, el eterno Dios, sale de su intimidad y aflora al exterior para que le conozcan, lo primero que Dios hizo fue establecer el plan de redención. Y en ese plan de redención el Dios Trino contestó 3 preguntas. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién lo hará?
el Hijo Eterno, revestido de humanidad. ¿Cuándo lo hará? Cuando venga el cumplimiento del tiempo. ¿Y cómo lo hará? Muriendo por los hombres en la cruz. La oración de Cristo es una oración en soledad. Una de las cosas que me impresiona de Getsemaní es la soledad. Los discípulos primeros dormidos, los segundos dormidos también. Y aquel que dijo, aunque todos te abandonen, yo no, duerme. Y es precisamente a ese que duerme a quien Jesús le dice: Pedro, ni una hora conmigo siquiera. No has sido capaz de cumplir un esfuerzo de oración y quieres cumplir la entrega de la vida por mí. El Señor está solo. Cuando yo entro ahí, me doy cuenta de la enorme dimensión de estímulo como hombre que necesita. ¿Se necesita estímulo para hacer las cosas o no? Yo veo aquí a alguien que está grabando en un teléfono. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque tiene un estímulo. Quiere recoger la conferencia o quiere transmitirla, me da lo mismo, pero tiene un estímulo para hacerlo. Si no tuviera ese estímulo, estoy seguro que no estaba ahí con el teléfono puesto para grabar. Una de las cosas que yo no hago nunca desde hace años, ¿sabes lo que es? Prestar un libro. No. Algunas veces me dicen: oye, ¿tienes tal libro? Sí. ¿Me lo podrías dejar? No. Pero hombre, no, tú quieres leer el libro, ven a casa, Susana te hace un café y tú lees el libro. Y no, es que solamente me interesa el capítulo 4. Bueno, si es el capítulo 4 te lo voy a fotocopiar y te lo doy, pero el libro no. ¿Sabes por qué? Porque todos tienen el estímulo para pedir el libro, pero tienen que tener el mismo estímulo para devolverlo, y eso es un estímulo muy extraño. Por tanto, no, porque estoy convencido de que de los libros que me faltan en la biblioteca se podría hacer una biblioteca no muy grande, pero alguna sí. Ahora, Cristo necesita un estímulo. Está ahí el Señor agonizando en Getsemaní, y de pronto el Padre se da cuenta de que el hombre Jesús necesita un estímulo especial. ¿Y a quién envía? A un ángel. ¿Qué le dijo el ángel a Jesús? Yo no lo sé, pero cuando voy a la carta a los Hebreos atisbo lo que pudo haberle dicho. Y dice el escritor de la carta a los Hebreos que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Cristo dijo a los discípulos: orad para que no entréis en... Luego el tentador está en el huerto. Permíteme, ya que hice dos cosas malas esta noche, una, parafrasear un texto, voy a hacer otra, voy a alegorizar otro. ¿Me lo permites? Bueno, si no me lo permites, lo voy a hacer de todas maneras. Pero lo que quiero decirte es que ahí en el huerto, déjame volar un poco la imaginación, en plena agonía, siento el aleteo de un querubín. Ese querubín entra en el huerto y se acerca a Jesús. ¿Sabes quién es? Lucero, hijo de la mañana. Y dice a Cristo: Hijo de Dios, ¿por qué agonizas? Mira, los tuyos están a tu lado y están dormidos. ¿Crees que merecen eso? Además, mañana yo voy a levantar las multitudes en la ciudad de Jerusalén y van a gritar hasta enronquecer: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Vuelve al cielo. Siéntate en el trono de gloria, que te sigan adorando y alabando los ángeles como hicieron siempre. Déjalos, no tiene remedio el hombre. Das tu vida por ellos, ¿quién lo dará? Y el Señor Jesús, mi amado Señor, puede decir a los discípulos: dormid ya y descansad. La resolución de la cruz está tomada y se toma a partir de Getsemaní. Es verdad que Cristo dijo: va a morir, y venía para el programa y lo iba a cumplir, pero estoy hablando de la tremenda dimensión del huerto de Getsemaní. Ahí está el que ora
y el que agoniza no te emociona. No puedes acudir a Getsemaní si no entras descalzo en ese lugar. Y si no guardas profundo y reverente silencio en tu alma. Hay un cántico en España antiguo himno, no viejo himno. Amo los himnos antiguos, los viejos los tiro a la papelera. El viejo es que no vale para nada. El antiguo va ganando valor, pero hay un himno antiguo que dice: qué amor tan inmenso, Señor, en ti he visto. Qué amor me revela tu hondo sufrir. ¿Quién puede su vista posar en tu leño y luego insensible su ruta seguir? No puedo entrar en Getsemaní sin sentir el impacto de aquel que agoniza por mí. En segundo lugar, ¿cuál es la lección de Getsemaní? Bueno, es muy amplia. Según hemos podido tomar unos cuantos puntos, no he dicho nada, primero, nada nuevo, y segundo, no he agotado el tema. Solamente anduvimos por encima, pero quiero entrar en una lección también por encima. Getsemaní me revela un amor desinteresado. ¿Por quiénes agoniza Cristo? Bueno, por los religiosos, por los que se han sacrificado toda su vida por guardar la ley. ¿Qué va? ¿Qué va? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Escucha la Biblia, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y entregó a su Hijo en precio, en propiciación por nuestros pecados. De otra manera, el apóstol Pablo está diciendo que mientras nosotros pecábamos, Cristo estaba muriendo por nosotros, y ese es el amor infinito, pero al mismo tiempo inimaginable de Dios. No puedo entender un amor así. Puedo amar a la familia, puedo amar a los amigos, pero el amor de Dios se sale de cualquier marco lógico de amor. El Señor, dice Pablo, me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Mira esta noche la cruz, por favor, desde el nivel individual. No es que Dios amó al mundo. Es verdad que amó al mundo, sí, naturalmente. Yo soy uno del mundo, entonces divido todo el mundo entre las personas y a mí me toca una parte, no sé cuánto, del amor de Dios. No, no, no. Es que Dios te vio a ti y te amó personalmente a ti. El amor de Dios es un amor desinteresado porque Él busca el bien ajeno, no el propio. Voy a Filipenses en el capítulo 2 y el apóstol me habla de la humillación y de la limitación de Cristo. No confundamos esas dos cosas. En primer lugar, me habla de la limitación y dice: aquel verbo fue hecho carne. Perdón, eso es Juan. Filipenses capítulo 2, versículo 5. A ver, ¿cómo empieza el texto? Vamos a abrir. Ya está. Gracias. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Notad dos cosas. Cuando Dios se encarna, no se humilla, se limita. Viene a la experiencia de la limitación humana. Si me permites, Dios se engrandece al encarnarse, porque lo que es imposible que sea sentimiento personal de Dios en cuanto a deidad, se hace posible por la humanidad de Cristo. Dios no solamente sabe lo que es el sufrimiento intelectualmente, lo sabe por experiencia en la persona admirable en la segunda persona admirable del Hijo de Dios que se hizo hombre. Se ha limitado, y ahí tengo un problema enormemente grave en la limitación de Cristo. ¿Por qué Cristo dice eso al Padre, si es posible? Cuando hablamos de muerte en la Biblia no estamos hablando de un estado de término, sino de un estado de separación. Para la ciencia y la filosofía, muerte es término. Vas al diccionario y dices muerte, cese de la existencia, fin de la vida. Bueno, terminó. Para Dios no.
La Biblia, el concepto muerte es concepto de separación. De manera que la muerte física, ¿qué es? El estado que se produce cuando la parte material se separa de la parte espiritual. Y el hombre muere físicamente. Pero cuando hablamos de muerte, en el amplio sentido de la palabra, la muerte en la Biblia espiritual es la separación del hombre con Dios. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Ahora tú fíjate lo que ocurre en el pensamiento del hombre Jesús de Nazaret, limitado precisamente por voluntad propia. Si una persona muere separado de Dios físicamente, ¿qué ocurre? No hay retorno. Y lo que Cristo está diciendo al Padre, Padre, ¿cómo? ¿De qué manera? No hay revelación específica, pero hay asunción total de la obra redentora. El amor es aquello que jamás nadie realizaría por otro, como hizo Jesús. La segunda gran lección que encuentro es la de la obediencia incondicional. En ningún momento estuvo a prueba el aceptar o no la cruz. Simplemente Cristo dice, no se haga mi voluntad. Él vino para obedecer. Cuando Cristo entra en el mundo de los hombres, dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabo su obra. Y más adelante dice, el Padre nunca me deja porque yo hago siempre lo que le agrada. Por tanto, la obediencia está enraizada en el alma de Cristo. Hermanos míos, yo quiero aprender a orar en la dimensión de Getsemaní. No de modo condicional si puedes, sino del modo incondicional. Empero, hágase tu voluntad. Cristo me está diciendo esta noche a mí, ven en pos de mí. Y necesariamente tengo que entrar en la dimensión del amor de obediencia incondicional. Aprendo también la disposición al sufrimiento. Sea hecha tu voluntad. Es la escuela para saber aceptar las pruebas. Muchas veces, a lo largo de mis años, he pasado por momentos de enorme tensión. Muchas veces he pasado por instantes en donde he preguntado a Dios ¿por qué? ¿Sabes lo que hizo Dios? Nada, no me contestó. Nunca me contestó. Entiendo que no podría entender si Él me contestase, porque sus caminos son más altos que los míos y su pensamiento más que el mío. Getsemaní me lleva al silencio delante de los problemas de la vida, de las aflicciones de la vida, de las lágrimas en la vida, y me enseña a decir algo: Señor, cueste lo que cueste, estoy dispuesto a obedecerte en cualquier circunstancia. Dios siempre tiene aliento cuando estás en las pruebas. ¿Lo experimentaste alguna vez? Permíteme, y voy a terminar rápidamente, permíteme recordarte una experiencia personal. Cuando mi esposa Esther fue llamada a la presencia del Señor, para mí fue demoledor. 44 años de matrimonio. Los médicos me dicen un viernes, enhorabuena, está curada. Domingo siguiente al hospital muriéndose. Una semana en terapia intensiva. Miércoles siguiente partió para estar con Cristo. La noche del sábado al domingo, mi familia estaba conmigo. Mi hijo me dijo, papá, mañana domingo, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije, ¿qué vamos a hacer? Ir a la reunión. Vamos a la reunión para adorar a Dios. Aquella noche, parece que lo estoy reviviendo ahora mismo, yo dije a Dios,
nunca más voy a predicar sobre el versículo que dice que tú respondes la oración. Porque yo he orado y llorado, tú no contestaste. Ni voy a predicar nunca más por el versículo que dice que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, tú contestas, porque la iglesia estuvo orando, personas en el mundo estuvieron orando y tú no respondiste a la oración. Y de pronto, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender, vino a mi alma. Y el Espíritu de Dios llevó mi pensamiento a Apocalipsis 21:4. Allí no hay llanto, ni dolor, ni clamor. Y Dios me dijo, tú pedías por sanidad. Tú pedías por calma en la vida. Ya está. Yo contesto siempre a tu oración, aunque tú no entiendas bien la respuesta. Y aquí aprendo aquellas palabras de Jesús, venid en pos de mí. Dios me enseña en Getsemaní la disposición al sufrimiento. Hay muchos cristianos de Domingo de Resurrección, pero no hay muchos cristianos de Getsemaní. De decir, Señor, no entiendo por qué, pero tú estás en el control de la vida. Y aprendo por último en la entrega absoluta de la vida del siervo que dice al Padre, estoy aquí para hacer tu voluntad. Y estoy para sentir como Cristo dice a Pedro, Pedro, mete la espada en la vaina, porque no es lucha de hombres. Y estoy para sentir que el Dios de la Biblia me dice hoy, me recuerda hoy como Cristo dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Veo a creyentes inquietísimos hoy, perdonadme el término que no es muy gramatical, muy inquietos, ¿sabéis por qué? Porque piensan que tiene alguna solución el mundo de hoy. No hay solución para el mundo de hoy porque Satanás lo está controlando. Porque el maligno gobierna las naciones de la tierra, porque el maligno orienta las leyes de los estados, porque el maligno es homicida y mentiroso, y mirad lo que está pasando. Mi reino no es de este mundo, y levanto esta noche los ojos al cielo y digo, gracias Señor, porque Getsemaní abre para mí la gloriosa dimensión de un reino eterno. Por último, ¿cuál es la demanda de Getsemaní? Lo digo con palabras de la Biblia. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dios está demandando de cada uno de los creyentes aquí esta noche amor desinteresado. Un amor que da sin esperar recibir. Dios está llamándonos esta noche a un amor de obediencia, no importa lo que. Como dice aquel himno misionero, a donde quieras que vaya, si vas conmigo, yo iré. Marca el camino que quieras, que junto a ti lo andaré. Dios me llama esta noche a asumir el sufrimiento por Cristo. Y Dios me llama esta noche a la disposición de la entrega incondicional al Señor. Te ha traído esta noche a este lugar no para escuchar un discurso elocuente o menos elocuente, ni para saber un poco más de Getsemaní. Te ha llamado esta noche para preguntarte qué quieres hacer de tu vida y para que respondas al Señor ahora, en el silencio de tu alma, y digas al Señor, Señor, quiero responder a tu amor. En cierta ocasión, un guía alpino, montañero de los Alpes, llevaba con él
una cordada de 4 montañeros americanos que fueron a visitar Suiza y estaban subiendo a las montañas y el guía le dijo: pongan las cuerdas bien tensas y no se distancien. El último del grupo dijo: bueno, yo voy al final de todo y es tan bello el paisaje. E hizo una fotografía y resbaló. Y el siguiente no pudo aguantarlo. Y al cabo de un instante estaban 3 hombres colgados de una cuerda y el guía tratando de sujetarlos. No pudo. La cuerda se soltó y aquellos 3 murieron. Las compañías de seguros, ¿sabéis lo que es una compañía de seguros? Bueno, eso. Aquellas compañías de seguros entablaron un pleito contra el guía alpino para reclamarle y lo acusaban de delito grave con pérdida de vida. Nadie estaba defendiéndolo bien y el juicio iba a terminar. Y el juez le dijo: ¿quieres decir algo? Y el hombre le dijo: señor juez, ¿me permite pasar al frente y acercarme a usted? Sí, venga. Y el guía llegó junto al juez y extendió sus manos. Y el juez pudo ver cómo una marca de quemadura había quedado incrustada en las palmas de sus manos y había lugares en donde las heridas de los tendones se ponían de relieve. Y el hombre dijo: señor juez, yo hice cuanto pude por ellos. Fue absuelto. Un día Jesús va a extender sus manos taladradas delante del Padre. Y va a decir: Padre, yo hice todo cuanto pude por ellos. ¿Hay esta noche entre nosotros alguna persona que ha visto al Cristo histórico, al Cristo de la tradición, pero no tiene a Cristo en su vida? Es tu ocasión, tu oportunidad, para inclinar tu rostro ahora, si quieres, y cerrar tus ojos y decir en el fondo de tu alma: Señor Jesús, perdóname y sálvame. Y si hay alguno que está dando su vida a Cristo, yo voy a pedirle que al final de la reunión se quede para hablar con alguien que le va a ayudar a orar al Señor y a conducirle a Cristo. Pero quiero hacer un llamamiento a mis hermanos. Quiero orar un momento. Y aunque no estoy en mi iglesia, voy a permitirme esta licencia. Yo quiero pedir que todos aquellos que estéis dispuestos a decir a Cristo esta noche: quiero cambiar mi vida, Señor, quiero seguirte con fidelidad, os pongáis de pie mientras oro al Señor por vosotros. Aquellos que quieran decir a Cristo ahora, en este lugar: Señor Jesús, quiero ser una persona distinta, un creyente distinto. Ponte en pie si lo sientes y voy a orar por vosotros. Padre querido, quiero darte gracias, Señor, para gloria de tu nombre esta noche, porque tu Espíritu ha tocado a personas entre nosotros que están manifestando su deseo de seguir a Jesús con fidelidad. En tus manos, Padre amado, quiero ponerlos para tu gloria. Quiero pedir que tu Espíritu Santo toque estas vidas y grabe en fuego en su alma las palabras de Jesús. Marque con claridad las huellas de sus pasos y que haya entre nosotros un pueblo renovado por ti para gloria de tu nombre. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu ejemplo. Ayúdanos a amarte. Padre amado, a ti la gloria, por Cristo Jesús. Amén.